Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una enseñanza que promete ayudarnos a encontrar estrategias para traer luz a nuestra vida espiritual. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca del vino nuevo en odres viejos. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a estar hablando acerca de la verdadera apostasía. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo nos aclara que en estos días futuros muchos apostatarán de la fe para regresar a las obras humanas, inventos de predicadores, y hace énfasis que serían doctrinas de demonio, llenos de hipocresía para engañar. Ya hace algún tiempo he aprendido a tolerar a aquellos que todavía no han podido recibir la revelación de la palabra, el vino nuevo del cual habló Jesús, aquellos que todavía están sumidos en sus tradiciones más arcaicas de hombres y practicantes de la ley, por la religión establecida por reglamentos de hombres y teniendo un odre viejo. Por eso me interesé en estudiar las epístolas, y como siempre fui a la Biblia aplicando la regla de oro para una buena interpretación de las Escrituras. Ser amante de la verdad. Nunca estudio la palabra con mis conceptos preconcebidos, ni tratando de probar un punto de vista, ni buscando versículos aislados para justificar mi enseñanza. Siempre llevando mi mente a la mente del escritor y mi espíritu al espíritu de la Biblia. Y es así como aprendo y enseño. También utilicé los principios básicos de estudiar la palabra, buscando acerca de la fecha en que fueron escritas las epístolas, a quién se les escribió y quién lo escribió, y descubrí lo siguiente: la definición de la palabra apostasía quiere decir apartarse de algo o separarse de algo, abandonar una posición para ganar otra. La fecha en la cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo es en el año 61 después de Cristo, y el motivo de la carta o epístola era para que Timoteo supiera cómo administrar o fundar la iglesia. Naturalmente, si el apóstol usa la expresión en los postreros tiempos, se sobreentiende que está hablando de tiempos después, postreros a los años 61 después de Cristo, o sea, postreros a nuestros tiempos, en estos últimos tiempos de la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia actual. Y mi interrogante es esta: ¿a cuál se refiere Pablo que algunos apostatarían? Es bueno notar que existen dos tipos de fe: la fe en Dios a través de las obras de la ley, y la fe en el sacrificio y resurrección de Jesús en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 27, podemos verlo. Pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos aquellos que creen. De hecho, no hay distinción,
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús y en la cual Él efectuó por ti y por mí. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice que queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. El apóstol Pablo personalmente había apostatado de la fe en las obras de la ley. Eso lo puedes ver en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida a fin de conocerle mejor. Si las había dejado todas como basura para conocer a Cristo con mayor profundidad, quiere decir que Pablo había abandonado la fe antigua para entrar en una fe nueva, un nuevo pacto establecido bajo mejores promesas. Finalmente entendí que a lo que Pablo se refería era que algunos después del año 61, después de Cristo en adelante y después de estar establecida la gracia, iban a regresar a la ley y a sus obras, y que verdaderamente yo soy apóstata de la ley, de las obras. Pero los que me acusan a mí para mantenerse ellos bajo rudimentos y tradiciones de hombres, son ellos los verdaderos apóstatas de la fe en la palabra en la cual había creído Pablo. Y por eso le decía a Timoteo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? De la fe en la palabra, rechazando la gracia y regresando a la ley y a sus rudimentos. Ya no baso mi fe en lo que yo puedo hacer, en mis ayunos o mis vigilias o mis obras, sino recibo el consejo del Señor cuando me dice: hijo, bástate mi gracia. Los verdaderos apóstatas son los que en los postreros tiempos, ahora en este tiempo actual, han apostado de la fe en la que había creído Pablo, la fe en la palabra para regresar a la que había dejado o apostatado el mismo Pablo, que era la fe en las obras muertas de la ley. Ahora hablaremos sobre los rudimentos de hombre, la levadura de los fariseos. Yo quisiera aclarar a aquellas personas que son religiosas, que no se consideren atacados por lo que exponemos en este programa de Ministro de un Nuevo Pacto, la Gracia, sino más bien se percaten que son víctimas del sistema religioso creado por los hombres para satisfacer sus propios beneficios. Nuestro propósito es hacerte consciente del engaño y de la manipulación a la que usted está siendo expuesto. Todo lo que hace la religión, todo, llámese rito, sacramento, y todo lo que no esté afirmado por varias porciones bíblicas y que estén en la dispensación de la gracia y filtradas a través de la cruz en este actual tiempo que nos ha tocado vivir, es simplemente una invención humana, o sea, religión, relatos aislados o supuestas visiones o revelaciones llevan como propósito crear dependencia en las personas que inocentes se dejan manipular por no conocer la gracia de Dios en este nuevo pacto.
Todo lo que se agrega a la palabra de Dios la adultera, la cambia, la distorsiona, creando confusión. Deja de ser lo que era. Tomemos por ejemplo la música. Una salsa se le hace una fusión con cumbia y ya ni es cumbia ni es salsa, sino que lo que tiene es una fusión, y una fusión lo que crea es una confusión. Así es la levadura, por eso es mala, es como la cizaña. En la Biblia nada está escrito por pura casualidad o porque Dios no tenía nada que decir y lo puso ahí como relleno. Especialmente la historia de Israel está ahí, dice en 1 Corintios 10, como ejemplo para nosotros. Observemos la fiesta más importante de Dios, la Pascua. Cómo realmente se lleva a cabo la Pascua con su orden de eventos, el ceder, ignorando por mucha gente, y esto se narra en Éxodo 12. Veamos el menú: cordero asado, hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero tipificaba a Jesús, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La sangre de ese cordero alrededor de los marcos de las puertas de las casas tipificaba que por medio de la fe en la sangre de Jesús tenemos entrada a esta gracia gratuitamente, y así como la aplicamos a nuestras vidas. Evita que mortandad alguna nos ataque de la misma manera que impidió que la muerte entrara en las casas del pueblo de Dios. Las hierbas amargas hablan de las angustias que el pueblo de Israel pasó en Egipto: obras, ladrillos, esclavitud, látigo, faraones y los panes sin levadura. Que Dios está tan contrario a la levadura que la fiesta número 2 era precisamente esa, o sea, parte de la primera fiesta y totalmente la segunda. ¿Cuál es la importancia de los panes sin levadura? Para que Dios no la quiera, Jesús tampoco la quiso, y eso lo podemos ver en Mateos capítulo 16, versículo 1 al 12. La Biblia nos enseña: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les dijo: al llegar la noche ustedes dicen, van a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: dice esto porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas se recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas se recogieron. ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidara de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Jesús comparó la levadura con la doctrina religiosa de los fariseos de su época, a los cuales siempre los catalogó de hipócritas y sepulcros blanqueados. Ahora vemos que es la levadura y cómo funciona. Ella por sí sola no sirve para nada. No se puede comer un plato de levadura ni preparar un jugo de levadura. Si se toma harina, agua, grasa y sal y se hornea un pan saludable con un peso y del tamaño equivalente a la harina que se usó, pero cuando se le agrega la levadura, esta hace crecer la harina varias veces su tamaño, haciendo creer que ese es el tamaño del pan, por lo cual es mentira. No sirve. Donde ella se añade, distorsiona, pierde su origen, deja de ser lo que era.
un cordero con panes sin levaduras, entonces es Jesús sin religión ni rudimentos. Los rudimentos, como veremos, son levaduras que no han sido añadidos al culto de adoración a Dios con propósitos humanos, distorsionando la verdad de Dios. Lo mismo que para la leche, con una sola gota de agua ya se adultera el litro de leche. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 5 versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cristo fue nuestra Pascua y ya fue sacrificada. No hay que añadir más a lo que Él hizo, un sacrificio completo. Fíjate en este ejemplo de la levadura, que es tan horrible. Cuando algún hermano comete alguna falta, en vez de ayudarlo o apoyarlo y sentarlo en primera fila, amándolo para que se levante, los ministros religiosos de hoy en día lo ponen en disciplina. Se les niega la comunión con los demás hermanos y se les niega hasta el saludo. Estos ministros religiosos son el único ejército que, en vez de curar a sus heridos en batalla, los terminan rematándolos, y a eso lo llaman disciplina pastoral. Todo lo que lleve a la obra no es de Dios. Los rudimentos que están plasmados en Hebreos capítulo 6, dejando ya los rudimentos para poder crecer en el conocimiento de la palabra revelada. Lea nuevamente Hebreos 5:11. Pablo decía que se le hacía difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardo significa lerdo, que aprende con mucha lentitud, entretenidos con los rudimentos. No reciben la palabra de Dios porque tienen sus oídos cerrados. Continúa leyendo Hebreos 5:12. Ya era tiempo suficiente para que fueran maestros y todavía eran niños espirituales esclavizados a los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Cuando nos habla de rudimentos, nos está hablando de las cosas pasadas, prácticas rudimentarias, y cuando nos dice que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, nos está hablando de las prácticas de la ley judía. Y cuando dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, nos está hablando de que es inexperto e inmaduro espiritualmente, ignorando la palabra de Dios. Seguir las cosas que Jesús hacía es cumplir o tratar de cumplir la ley, que era el tiempo en el cual Él vivía, y como judío las cumplía. Quiere decir que cuando a usted le están enseñando los rudimentos de la doctrina de Cristo, esto se refiere a Jesús cuando estaba vivo bajo la dispensación de la ley. Pero en la medida en que vamos recibiendo el conocimiento, el hombre interior, el espiritual, el que es conforme a la imagen de Cristo, es igual a la persona que va a un gimnasio. Con el paso del tiempo, sus músculos se fortalecen y se transforman. Acuérdate, hay que filtrar por el suceso de la cruz del Calvario todo lo que dice la palabra de Dios, porque no todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros, la iglesia del nuevo pacto, a la que pertenecemos, al pacto de la gracia. Nosotros somos la iglesia. ¿En qué tema los hebreos eran tardos para oír? El escritor o escritores de la carta de los hebreos le está diciendo a los hebreos, un pueblo que es entendido en los ritos de la ley mosaica, que acerca del reposo ellos se habían hecho tardos para oír. De esto viene hablando la epístola de los hebreos. En este es el pensamiento central, el reposo. Por lo tanto, todo aquel que practica los rudimentos no ha entrado en el reposo, y nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nunca creas lo primero que oigas, analiza. Ese es el problema que nos han repetido tantas veces, verdades distorsionadas que ya las hemos aceptado como verdades. Pero debes estar dispuesto a ser honesto y no obsesionarte con los preceptos religiosos que hayas adquirido. Analiza y cree. Una mentira da la vuelta al mundo y todavía la verdad se está levantando de la cama. Aquel que no es cuidadoso en la verdad
de las cosas pequeñas, no puede ser confiado en las cosas grandes. No importa lo ridículo que sea una mentira repetida muchas veces, la gente la creerá que es verdad. No importa si vas despacio, lo importante es que no te detenga. 3 cosas no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad de la palabra. La religión está llena de reglamentos, rudimentos, los llamados sacramentos y otras reglas hechas y creadas por los hombres, muchas veces extremadamente ridículas, que antes de agradar a Dios distraen a las personas del verdadero sentido de adoración y agradecimiento a Dios y los entretiene en sus prácticas humanas. La religión emborracha los sentidos. Es igual que un borracho cuando pierde su identidad, se le olvida su nombre, donde vive, camina y va tropezando y se cae, sufre accidente y se golpea. Ahora aplica esto al sentido emocional y espiritual. Caídas y emocionales una tras otra. No sabe quiénes son delante de Dios. No debe importar lo que la gente diga de ti, pero sí es necesario que sepas lo que Dios dice de ti a través de su palabra, y que también sepas lo que tú eres en Él. Después del sacrificio de Jesús, la gracia de Dios nos declara: esa es tu decisión ahora, para que la revelación del misterio escondido, la perla del gran precio, la gracia de Dios, se te haga una realidad. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre el vino nuevo en odres viejos te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas te han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.